Bienvenidos a un nuevo episodio de Llévame contigo y vuela. Amigos y amigas mundiales, realmente este episodio, al igual que los anteriores, no te lo puedes perder. Te invito a que te prepares y ahí en ese rincón favorito, en tu rincón sagrado, te prepares para escuchar Vive tu vida. La autoestima en las distintas etapas de la vida, basado en el libro del psiquiatra Enrique Rojas, uno de los psiquiatras más importantes a nivel mundial, quien hace unos años fue también director del Instituto de Psiquiatría de Madrid y que tiene en su haber, en su pluma, algunos libros bestseller que sin duda alguna al momento de leerlos, de investigarlos, uno se queda con un gran sabor de boca, con ganas de seguir leyendo y devorarse ese libro. Enrique Rojas es reconocido psiquiatra español y que en esta maravillosa etapa en la que estamos ahorita incursionando de la biblioterapia como una herramienta de vida para transformarnos, para ser nuestra mejor versión, hoy vamos a analizar el libro Vive tu vida del escritor español Enrique Rojas. Este libro es una guía realmente práctica, muy completa, que no es necesario que tú que me estás escuchando en cualquier rincón del mundo, no es necesario que seas psiquiatra, psicólogo, terapeuta o que trabajes en el área de la salud, porque realmente la forma de escribir de Enrique Rojas es tan sencilla, es tan fácil de leer, pero también su contenido muy profundo. Quédate con nosotros en Llévame contigo y vuela, porque el día de hoy también estamos de manteles largos. En esta ocasión nos acompaña un hombre que se ha distinguido por defender sus ideas, aquellas que desde sus experiencias de vida, sus conocimientos, sus valores y también sus sentimientos considera que son las correctas, es decir, que forman parte del deber ser de cada persona. Cada mañana, a través de su noticiero matutino en radio número 1 Noticias, que se transmite por la frecuencia de la 99.5 FM, se pronuncia como un defensor de las libertades. Esenciales todas esas libertades para hombres y para mujeres. Pero por si esto no fuera poco, también lo puedes encontrar en su noticiero vespertino por la 92.3 FM. Junto a su esposa, se ha convertido en un hombre emprendedor, en un empresario en crecimiento. Es padre de familia, también de 2 jóvenes, y vive de manera muy consciente actualmente su transformación personal. Hoy me complace volver a encontrarme después de algunos ayeres con mi amigo Conrado Quesada. ¿Qué tal, Conrado? ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto reencontrarnos. Qué gusto verte, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti, Conrado, porque inmediatamente, de una manera espontánea, de esa forma como te caracteriza a ti ser, inmediatamente aceptaste la invitación de Carla Zulema Coach para estar en este gran proyecto, Conrado, de Llévame contigo y vuela. Quiero comentarte que este proyecto nació hace un año, Conrado, y que ha sido abrazado a nivel mundial. Y hoy quiero agradecer a todas aquellas personas que están en Europa, en Asia, en América Latina y que diariamente tratan de conectar con nosotros a través de los episodios que jueves con jueves nosotros vamos publicando. Y me complace muchísimo que en esta ocasión, con tu colaboración, vamos a hablar de uno de los psiquiatras icónicos en la cultura europea, como lo es el doctor Enrique Rojas. ¿Qué te pareció este libro, Conrado? ¿Por qué leer este libro? Dile a las personas que nos están escuchando hoy. Porque es una guía para adaptarte a la vida, ¿no? Es una guía muy, muy sencilla de llevar, que te permite entender en qué etapa estás. Incluso te ayuda a corregir lo que no has corregido en el momento. Cuando empiezas a ver los niños, ¿no? Qué problemas, los niños, cómo trabajan los niños, y luego los jóvenes se alocan, y los jóvenes, y luego llegas a la edad esta de la adultez, y lo que decides, y las transformaciones. Creo que, además es un libro muy sencillo, es un libro muy, muy corto. Sí, una semana es más que suficiente para leerlo, e incluso responder los cuestionarios. Te ayuda a permitirte darte cuenta qué es lo que sigues cargando que ya no deberías.
y qué es lo que deberías de eliminar de aquí a lo que sigue. Entonces creo que es muy útil, es un muy buen libro para conseguir transformaciones importantes. Es un libro que sin duda alguna todas las personas deberíamos Sí. de tener en nuestra biblioteca, Sí. en nuestro buró de cabecera para en aquellos momentos en que tenemos nuestras famosas crisis existenciales, poder abrir ese libro en cualquier página, vamos a encontrar un mensaje que realmente sea tan empoderador que nos invite a transformar nuestra conducta, nuestro pensamiento, nuestra forma de sentir y nuestra forma de ser sin duda alguna. Pero es que además te identificas con la edad rápido. Totalmente. O sea, luego llegas y dices, yo aquí estoy. Sí. Y te permite saber, esto sigo cargando. Entonces creo que eso es muy valioso. Fíjate que si yo me hubiera encontrado este libro mucho tiempo antes, me hubiera ahorrado mucho tiempo. Porque te hubieras ahorrado muchísimas experiencias amargas, tal muchos vez. golpes duros que vas solucionando por otros caminos. Y especialmente en esta etapa en la que me encuentro ahorita, si yo me hubiera encontrado este libro en 2018, creo que hubiera sido más fácil entender muchas cosas. Porque no es posible conseguir libertad si no te liberas tú de ti mismo. Entonces, yo hoy creo que no es posible ser un empresario exitoso si no eres libre. Y si no buscas la verdad, pero para buscar la verdad hay que ser libre. Entonces, vas trayendo y vas cargando en la vida muchos... no digo que son cosas malas, pero son experiencias. Pero las experiencias también dejan a veces o heridas, o marcas, o recuerdos. Y a veces tú te sientes mal por lo que tú has hecho. Entonces, tienes que aprender a liberarte de todo eso para seguir caminando. Es muy difícil hacerlo con un escopetazo. Necesitas buscar específicamente cuál es el tema. Creo que este libro te ayuda mucho, te ahorra mucho tiempo. Si lo lees en la etapa que sea te sirve, pero si está la gente planeando hacer un cambio en su vida, emprender, insisto, para emprender hay que cambiar. No puedes emprender siendo el mismo... sin acción. No puedes, no se puede. Entonces, por eso para mí digo, mira, este libro me hubiera servido mucho, pues, ¿no? Pero igual es muy útil en cualquier momento de la vida. Entonces, si alguien quiere hoy cambiar algo, tiene que leer ese libro. Incluso cambiar su matrimonio, cambiar tus relaciones en la escuela, en el trabajo. El libro te sirve. Y como lo dice el doctor Enrique Rojas, es un libro para todas las edades. Y es algo que tú estás confirmando a través de la lectura que diste a este libro. Retomo entre tus palabras que para poder nosotros cambiar aquello que nos ha pasado, es necesario, y es una de las claves de este libro, la aceptación hacia uno mismo. Sí. No puedo pretender cambiar lo que soy ahora si antes no he aceptado mi propia realidad, si antes no he aceptado, ¿por qué no?, todas aquellas cosas difíciles que me tocó vivir en el pasado, que solamente me sirve observarlas para, con una gran sabiduría que nos ha dejado cada una de las experiencias del pasado, poderlas transformar de una manera consciente. O abandonar si es necesario. Porque el problema de cambiar es... Si lo quieres... Yo esto lo aprendí a golpes de escuchar muchas versiones de lo mismo. Entonces, si lo quieres de la manera más fácil que todos hemos escuchado alguna vez en misa o en donde vayas, al ministerio que vayas, has escuchado esta frase de que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Y es que en muchas maneras de interpretar ese mismo versículo, pero una de ellas es, uno es rico también en experiencias. Y tus experiencias no te van a dejar llevar a donde tú quieres llegar, porque te estorban. Te estorban porque forman parte de tus decisiones diarias. Entonces, toda aquella persona que quiere cambiar a una nueva estadía, un mejor estadio de vida, de salud, necesita entender que lo que sabe de ayer, y aunque hayan sido buenas lecciones, muy probablemente no te sirven para lo que viene. Entonces, entender esa transformación, que el libro te lo dice de forma mucho más sencilla que después de todo lo que yo tuve que leer para entenderlo. Por eso te digo, me hubiera ahorrado mucho tiempo. Una vez que lo haces, las cosas cambian solas. Pero no es por magia, es porque tú cambias tu manera de moverte. Entonces, creo yo que ese es uno de los tips muy importantes que tiene el libro y es una de las grandes herramientas que te permite para seguir adelante. No, y eso es algo que yo le digo a todos mis amigos cuando me dicen, Conrado, quiero empezar. A ver, no puedes. Déjate de cosas, olvídate del Instagram que te dicen levántate a las 5 de la mañana, te vas a dejar de levantar a las 5 de la mañana una semana, porque eres tú el que va cargando sus experiencias. Tienes que hacer un análisis de tus experiencias, cuáles te sirven, cuáles no, y cuáles no te van a servir mañana. Y creo que ese libro te ayuda mucho a entender ese. Es que es un hack muy importante. Como dice uno de mis grandes mentores con quien me formé como coach de transformación personal, Tony Robbins, uno de los gurús del coaching,
él dice que sin acción no hay transformación y que para poder lograr grandes resultados nosotros tenemos que también realizar acciones masivas. Y en estos cambios que ahorita tú nos estás comentando, también hay un cambio fundamental que viene dentro de las claves de este libro, que es el cambio de las relaciones que nosotros vamos entablando con las demás personas, las relaciones interpersonales. Hay una metáfora que nos habla acerca de esas estaciones del tren, en la que en esas estaciones habrá muchas personas que van a bajar en la siguiente estación y vamos a avanzar en ese tren 2, 3, 4, 20 estaciones más y habremos de pertenecer con las mismas personas, esas personas que nos han ayudado a conformar nuestra propia identidad, a conformar nuestra autoestima y sin duda alguna las primeras personas y más importantes para todo ser humano, y no me dejarás tú mentir, somos nosotros como padres de familia con nuestros hijos. Sí, a ver, la familia es la autora de todas tus filias y todas tus fobias, ¿no? Sí. Lo que tú amas, lo amas porque tu familia te lo inculcó, y lo que tú odias en gran medida es porque tu familia te lo inculcó. Y a veces eso te causa, el mismo libro te dice, ¿no? A ver, las depresiones, las ansiedades muchas veces vienen de por allá y tienes que ver de dónde viene tu reacción. Incluso, y esto es algo que a veces duele mucho, pero a veces hasta eso hay que entender, que hay que dejarlo en la estación en la que estás y no llevártelo a la que sigue. Ese es un punto muy importante, Conrado. Sí, porque de hecho el libro advierte que es quizá de las cosas más complicadas. Deshacerte de lo que sabes que no funciona. Y dejar de juzgar. Separarte de aquellas personas que también no están aportando a tu vida. Pero a mí lo más valioso del libro es deja de juzgar. O sea, si no has perdonado a tu papá a tus 30, 40, es que andas algo nada más, ¿no? Sí. Si sigues peleándote con tu mamá a tus 40 o tus heridas de la infancia siguen sangrando. Claro. Entonces, Y el libro te lleva a entender de qué punto dejarnos decir, bueno, ya no quiero agua, pues, ¿no? Bajas el vaso porque no lo quieres. Y vaso, muchas gracias. Me diste, ¿no? Y se acabó. No llevarte el vaso cargando. Y creo que esa es otra lección que uno tarda mucho en entender. Porque incluso habla de salir del momento de víctima, ¿no? Salir de esa circunstancia de víctima es muy incómodo. Darte cuenta que eres tú el responsable de lo que eres es muy duro. Claro, porque te responsabiliza de ti mismo, de ti misma. Y es que no quieres eso. Claro. Cuando te ves al espejo y dices, espérame, ¿cómo es que estoy gordo? Sí, puedes echarle la culpa a la televisión, al Instagram, a tu mamá, a la comida que es muy grasosa, que los tacos que están afuera. Puedes echarle la culpa a lo que tú quieras hasta que te das cuenta que no eres tú el que abre la boca y el que compra los tacos todos los días. Pero para llegar a ese punto necesitas reconocer de dónde viene cuál es el origen de ese sentimiento. Y eso es muy duro. Y esto sin duda alguna, como lo marca el doctor Enrique Rojas Estapé en su libro, la infancia, el crecimiento de la autoestima. Sí. Sí. Es aquí en donde nosotros, los padres, las madres de familia, sembramos esta famosa semilla que a través del amor, de la aceptación incondicional del hijo o de la hija que nos ha tocado tener, vamos nosotros cultivando esta semilla a tal manera que la autoestima empieza a crecer y a fortalecerse. En tanto, si nosotros como madres o padres de familia no hemos venido dándole ese abono que significa amor, presencia, cuidado, mirada, la escucha activa, la intimidad emocional, el estar contigo por y para ti, más en estos días en que nos desborda el uso de la tecnología, de las redes sociales, pues entonces esa semillita no va a crecer. Y mucha gente piensa que es magia, ¿no? Pero si lo quieres entender así como que muy científicamente, pues el origen de tus axiomas y tus paradigmas está en tu casa, ¿no? Aquellas resoluciones que tú estableces como un hecho que surgen de tu casa. A ver, el agua caliente te cae mal, ¿no? Tomar agua fría cuando estás enfermo te va a dar gripa porque tomas agua fría en invierno, ¿no? Todos esos son axiomas y paradigmas que tú cargas de tu familia. Pero no nomás están ahí, están en lo que sientes. Tu relación con el dinero, tu relación con el trabajo, tu relación con tus compañeros de trabajo, tu relación con tu familia, tu relación con la gente que amas, con la gente que odias, cómo reaccionas ante las circunstancias, es lo que tu familia te va dejando en los primeros años de tu vida. Entonces, muchas veces la gente no entiende por qué no crecer. Y a todos nos pasa, especialmente los que estamos buscando sacar proyectos individuales. ¿Por qué no consigo esto que quiero? ¿Por qué la venta que hice se me fue, no?
Y es muy sencillo, es tu reacción ante la circunstancia lo que hace que esa venta no sea. Pero tienes que saber de dónde viene esa falla. Y esa falla viene muy probablemente de por allá, de tu relación con el dinero. ¿Cómo interpretas tú al empresario? Eso es algo que a mí me preocupa mucho hoy. De lo que te enseñaron a ti siendo niño Sí. acerca, basándonos más bien en las creencias Ujú. que papá y mamá tenía, pero a su vez también los abuelos y todos aquellos cuidadores que están alrededor de ese niño, de esa niña, y que fueron abonando a esa semilla de su crecimiento, Sí. de su desarrollo a través de las creencias, y que necesariamente no son todas empoderadoras, muchas son limitantes, y estas las traemos arrastrándolas si no los hacemos consciente hasta nuestra vida adulta. Y las decisiones que vamos a tomar, como la que tú dices, convertirme en un emprendedor, Ujú. en un empresario, en desarrollarme como profesionista o simplemente como una ama de casa, Sí. pues todo este bagaje de creencias y de experiencias de los adultos de nuestra vida quedan heredados hacia nosotros. Y eso, Carla, es algo que a mí me preocupa mucho hoy con las nuevas generaciones. Porque la información que las nuevas generaciones reciben es muy limitante. A ver, si no creces es porque te colonizaron los españoles, porque eres más morenito, porque eres chaparrito, porque tus papás son pobres, porque fuiste a una escuela pública, porque eres mujer con hijos, porque eres mujer con hijos soltera. Todos esos son elementos que la sociedad te dice que limitan y te dan estadísticas para justificártelo. Sí. Si le sumas lo que tus papás te enseñaron, a ver, te quedas en el agujero. Yo por eso soy un defensor hoy de la libertad, porque estamos saturados de información incorrecta, que es muy políticamente muy atractiva, y yo lo reconozco, forman parte de discursos políticos, la gente gana elecciones con esos temas, y pagarán el precio ellos, ¿no? Y ellas. Pero me parece que es muy importante advertir que nada de eso te sirve para crecer. Aunque te lo haya dicho tu mamá. Aunque tu abuelita te haya dicho, si no me hubiera casado con tu abuelito, yo hubiera sido otra cosa. Esa es una impronta que tú le dejas a una hija Así es. o a un hijo. Entonces, a partir de ese momento, toda relación de esa mujer o de ese hombre con una persona por amor tendrá un filtro importante de primera, porque no me voy a dejar. No me va a pasar lo mismo que mi abuela, ¿no? Así es. Desde ahí. Y luego, si fuiste pobre, o si tu abuela fue pobre, dirás, por culpa fue pobre, entonces a partir... Y empiezas a interactuar de forma incorrecta con tu entorno. Librarte es muy difícil. Y me gustó mucho ese libro porque sí te lleva a ese punto en el que empiezas a quitarte esas cosas de la mochila, ¿no? Y empiezas a tirar lo que te estorba. Y empiezas a encontrar esa libertad que necesitas para reconstruirte, ¿no? Tumbar los ladrillos viejos, deshacerte del muro que no funciona y reconstruirte, que va a llevar chamba, pero al menos ya no va a estorbar el muro, ¿no? Claro, y sin duda alguna los mensajes verbales y los no verbales que recibimos en los primeros años de nuestra vida, que es la infancia, como lo marca el doctor Enrique Rojas, son muy importantes para el desarrollo próximo, para llegar a una buena adolescencia, Sí. a una adolescencia con seguridad de quién soy, de cuál es mi ser esencial, de quién quiero ser, de hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero realizar. Pero sí en la infancia, en esa construcción, como hablas tú, de esos cimientos de que nos da el amor, la seguridad y que va fortaleciendo la autoestima, no lo hemos recibido, entonces difícilmente vamos a ir avanzando las etapas en nuestra vida de una manera consciente, sí, pero sí muy, muy herida y con muchos traumas. Pero no va a ser suficientemente fuerte para soportar lo que viene, y es lo que advierte el doctor, ¿no? Me llama la atención como dice, a ver, estamos hablando de un niño, pero ahora vamos a hablar de la etapa de los cambios de la juventud. Y no solamente los temas sexuales, porque hay una transformación mental en esa etapa de la pubertad y la juventud, que ahí todavía más me preocupa, que si ya de por sí llegas tú así con todos los rollos que te dejaron papá, mamá, abuelo, abuela, tío, tía, ¿no? Cuando ves la primera borrachera en tu casa y no sabes qué pasó, ¿no? Cosas así, el primer pleito en tu casa y no sabes por qué se pelearon. Todo eso te va dejando marcado, pero llegas a un momento en tu juventud con el montón de inseguridades que te generan todos esos cambios, las ansiedades y las depresiones que empiezan a surgir ahí a raíz del miedo. Y creo yo que le sumamos las narrativas a las que se empiezan a exponer en secundaria y preparatoria los jóvenes, y lo que aprenden en secundaria y preparatoria. Y entonces tenemos un caldo de cultivo perfecto para todos ser dependientes de algo. Por un lado, creo yo que se ha abandonado mucho la pregunta que tú hacías, ¿quién soy? A ver, eso es filosofía, y la filosofía está abandonada en el sistema educativo desde hace mucho tiempo. Hace muchísimos años. ¿Hacia dónde voy?
Bueno, primero tienes que saber quién eres. ¿Eres nomás esto o eres algo más? Esos temas, Carla, están muertos. Yo estuve sin temor a equivocarme por lo menos hace 30 años, 29 años en la preparatoria y desde aquel entonces no he vuelto a ver en algún Exacto, programa educativo filosofía. exacto. Y siendo que la filosofía nos lleva de la mano a encontrarnos a nosotros mismos, precisa a ¿A pensar, pensar? como dice la misma palabra, a filosofar. ¿Quién soy? Ujú. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué quiero ser? ¿Para dónde quiero ir? Incluso preguntarte, ¿con quiénes quiero avanzar Sí. en este camino de la vida? Pero en esta vida tan vertiginosa, Ujú. tan acelerada, en la que pareciera que aquel que corre más es el Sí, mejor. sí. Y, y realmente aquellas personas que más corremos en la vida somos las que corremos el riesgo de estar desconectadas de nosotros Ujú. mismos. Entonces, si ya de por sí empezamos con un niño así medio golpeado, ¿no? Propio de las relaciones Ya lleva familiares, sus heridas ese que niño. aún así yo prefiero defender la familia que la educación en muchos sentidos. Creo que aún en esas heridas la familia al final se convierte también en una red de apoyo. Todo es rescatable en Sigue la familia. siendo el núcleo de la Claro, yo familia. creo y eso hay que defenderlo y creo que es importante trabajar ahí más que cuestionar la familia, ¿no? Otra cosa que también está pasando ahorita, con la idea de cuestionar la familia, que si la familia debe ser como, pero bueno, está pasando. Entonces, tenemos ese niño, luego tenemos este joven y luego tenemos este empleado, que me llamó mucho la atención. Yo viví muchas de las etapas como empleado que menciona el libro. Y más como empleado de medio de comunicación, ¿no? No sé por qué los periodistas tenemos esa enfermedad de querer vivir en el trabajo y pensar que eso es lo correcto. Pero lo vives. Y entonces, esa etapa en la que llegas como niño medio mal acabalado, es molachón, pasa la juventud con el montón de problemas que genera la juventud, tu falta de empatía contigo mismo y hacia los demás, que te empiezas a asociar solamente con aquellos que piensan como tú, encerrándote en un círculo medio complicado. Llegas a la etapa de la... Y sin ver las ¿no? posibilidades, Sin ver porque nada. Enrique Rojas nos habla en el libro que la juventud es la etapa de las posibilidades, es la Infinitas. etapa cuando nosotros podemos plantearnos objetivos, Sí. cuando nosotros nos podemos plantear metas, es esa etapa que ciertamente cuando tenemos más ímpetu, más energía para hacer, y hoy día lo platicábamos ahorita antes de iniciar esta grabación del presente episodio. Es impresionante, Conrado, te lo puedo decir como terapeuta, la cantidad de jóvenes que asisten hoy día a la terapia en que se sienten totalmente perdidos, pero también sin ganas de vivir. Es que, cara, les estamos diciendo todo lo... A ver, a mí me sorprende mucho hoy escuchar a jóvenes decir, no quiero tener hijos, ¿no? Exacto. Es la mejor época en la humanidad para tener hijos. Y hoy sale en la prensa nacional en México la estadística de jóvenes, según las encuestas que se realizaron, que no desean ser padres de familia. Y esto es un cuestionamiento muy serio que tendríamos Sí. que hacernos los adultos porque tal vez nosotros como adultos, como padres y madres de familia, no les estamos dando los referentes positivos para que hoy día los jóvenes deseen ser padres. ¿Tú crees que un joven va a querer tener una familia cuando ve que su papá, así cuarentón, chavorruco para nosotros, ¿no? Se la pasa todo el ¿Qué día de mal pelo. pasó? ¿Qué pasó? Se la pasa todo el día de mal pelo. Claro. O que su mamá está todo el tiempo frustrada porque jamás tuvo el valor la mamá para salir adelante por sus propios planes. Para empezar, eso es un golpe para la aspiración de un joven, pero vamos a un lado de eso que tiene que ver con la familia. Vamos a hablar de lo que hacemos nosotros desde fuera. Se levantan escuchando que el cambio climático se va a acabar el mundo y escuchan a Greta Thunberg decir how dare you, Así ¿no? Y molesta. Y luego le apagan a Greta Thunberg y terminan escuchando luego que la democracia en México se acabó, que ya no hay salida. Tristemente. Venezuela, Navidad, celebremos y ponemos adornitos de Navidad en el bolsillo, ¿no? Y nos salimos del tema político para luego irnos al tema económico. No te va a tocar pensión. No te alcanza para una casa. El joven no va a querer váyanse al carajo con su mundo, no me gusta. Claro. Pero además ese joven viene en una formación y es algo, hay que reclamarle al sistema educativo esto. Eh, Le hicieron creer que el derecho existe. Y le hicieron creer que las necesidades se combaten con derechos. Entonces ahora ellos que ven la realidad y que tienen necesidades muy específicas y que dicen que hay derechos, pero en realidad no funciona porque el sistema no funciona, ya no quieren. Entonces, ¿cómo voy a tener ganas, Carla, de hacer algo más?
preocuparme por otro monito como yo. ¿Cómo ¿no? voy a tener la fuerza? ¿Cómo voy a tener la voluntad de hierro? Como lo dice también Enrique Rojas en el libro. ¿Cómo van a tener los jóvenes la voluntad de hierro si el contexto familiar, el contexto social los está socavando, los está secuestrando y despierta en ellos emociones como la ansiedad, como la angustia, Sí. como el miedo, que hoy por hoy los están rebasando y no pueden lidiar, y siendo que esta etapa, lo dice el doctor Rojas, que es la etapa por excelencia de todas las posibilidades que puede tener un ser humano, y pareciera que estamos al contrario. Pero además en una sociedad con muchas posibilidades, Carla. A ver, yo recuerdo cuando estábamos chavalos, cuando yo estaba joven, era estudiar en Hermosillo y aguantarte. Hoy no. Ni siquiera tienes que estudiar en la universidad para aprender. Te tienes que chutar el riesgo, pero puedes aprender lo que quieras hoy. Aquí en tu casa encerrado. Hoy el nivel de muertes de mujeres que dan a luz es la menor en la historia de la humanidad. El nivel de niños que mueren al nacer es el menor en la historia de la humanidad. Tenemos un problema de sobrepeso, de tantas calorías. Estamos hiperconectados. Hoy tú puedes trabajar con alguien en cualquier parte del mundo si te interesa. Puedes aprender lo que tú quieras si te interesa. ¿Cómo no va a ser una buena etapa para vivir? Claro. Pero no necesitamos haciendo eso. Y cómo no va a haber puertas que pueda abrir como joven y donde pueda encontrar 1,000,000 de posibilidades. Sí. Pero realmente los jóvenes hoy día, tristemente, y para todos los jóvenes que en este momento nos están escuchando, en ningún momento quiero que sientan una crítica o un juicio, sino simplemente es lo que Carla Zulema ve en las terapias. Es lo que a Carla Zulema le duele, el dolor de los jóvenes que asisten a su terapia y que tristemente pronuncian no encontrarle un sentido a la vida, como aun cuando, como lo acabas de decir, existe todo en sus manos, pero hay hay un exceso de información, negativo. hay una hiperactividad en el pensamiento, en la cantidad de imágenes que pasan a través de los ojos, de la mente de los jóvenes, que realmente están viviendo confundidos. Y de paso, las etiquetas que también los adultos les ponemos, que si la generación Z, que si la generación de cristal, que si la generación cero, ya no sé ni en qué número, ni como terapeuta yo te puedo decir que ya no sé ni cuáles son las categorías en las que ahorita hemos etiquetado a los jóvenes, y hemos perdido la capacidad de ver a los jóvenes en su ser esencial. Claro. Y de acompañarlos así, con ese respeto hacia la libertad, sobre todo, Conrado, de lo que ellos quieren ser, de lo que ellos necesitan ser, porque tal vez ellos ya han identificado cuáles son esos dones que los distingue, cuáles son esos talentos o esas habilidades, pero para pertenecer a un grupo de amigos, para pertenecer a una élite social o incluso hasta familiar, tienen que renunciar a sí mismos y cumplir con las expectativas del exterior. Yo por eso entendí que era importante volvernos todos liberales. No liberal en el concepto gringo de izquierda, no liberal en el concepto de liberal sexual, y que es una parte importante, pero no es eso nomás. Ser liberal es ser una persona que entiende el valor del individuo en el entorno social y que reconoce que la libertad de la persona en lo individual construye una mejor sociedad. Da miedo. A los jóvenes hoy les han enseñado que la libertad es casi una mala palabra, porque les hablas de libertad y lo dicen, hasta mi libertad. A ver, es que eso es obvio. A mí no me interesa violentar tu libertad, porque yo sé que te necesito como mi congénere, porque es más fácil que solucionemos problemas juntos a que yo violente tu vida y te haga algo malo. No significa que toda la gente es buena. Y yo creo que esa es otra gran mentira. Hay que enseñar a los jóvenes que hay gente mala y que están esperando que bajen la guardia para robarles, quitarles, golpearles, lo que sea. Eso sí pasa, esa es la realidad, porque es la realidad. Me gustaría otra cosa, pero eso es. Entonces, son enseñanzas que de pronto hemos dejado de lado, Carla, y incluso hay partes donde no se mete mucho el autor, porque me imagino que va a ser un conflicto para un psiquiatra meterse en estos temas así como que de libertad, como que de individuo, en un entorno tan colectivizado como la salud, ¿no? Que es un derecho social, además, claro. Y todo esto. Pero creo yo que sí es muy importante
reconocer y enseñarle al joven que hoy más que nunca las puertas están abiertas para lo que quieran. Se han dejado engañar. Los hemos engañado nosotros. Nuestro vacío los ha llenado a ellos de miedo. Las figuras afectivas más importantes para los jóvenes, que somos los padres de familia, que son los y las maestras en las escuelas, les hemos venido repitiendo un discurso engañado de lo que ellos son, que son jóvenes irresponsables, que no son capaces Débiles. para hacer, que son débiles, que son de la generación de desechable. Y realmente, cuando un joven puede ir hacia adentro de sí mismo, y yo lo puedo avalar como terapeuta, lo puedo avalar también como madre de familia, lo puedo avalar también como profesional en el ámbito de lo educativo, que cuando realmente nosotros los adultos respetamos la individualidad, el ser esencial de las personas, podemos hacer maravillas de esa persona. No hay un límite para crecer. Entonces, es una gran reflexión a la que invitaría a los adultos que en este momento nos están escuchando a que se pregunten cuál es ese discurso engañado que hoy les estamos repitiendo a los jóvenes, y si ese discurso engañado está basado en tus propias experiencias, en tus carencias, en las heridas o traumas que puedes venir arrastrando y que al día de hoy no eres consciente de lo que estás haciendo. Y sabes una cosa, Carla, hay un tema que la gente no le entra porque da miedo. Es el tema del dinero. Los jóvenes tienen que entender hoy que el dinero es más fácil que conseguir que nunca. Hoy es más fácil conseguir dinero. ¿Me van a estar loco, Corrado? No. El asunto es que ya no se consigue como lo hicieron tus papás. Es como si yo hubiera querido hacer el dinero como lo hizo mi papá o como lo hizo mi abuelo. Eso ya se acabó. Y creo yo que los jóvenes tienen que entender esa parte. Se frustran porque en realidad tú ves a jóvenes muy exitosos y los ves en las redes sociales y te dicen, tú también puedes, tú esto. Y es que sí puedes, pero no es de la misma forma que como lo hizo tu papá y como lo hizo tu abuelo. Tienes que encontrar cuál es el mecanismo que hoy el mundo da para hacer dinero. Y es ahí donde empieza el miedo, porque para hacerlo tienes que abandonar todo lo que sabes. Tienes que abandonar todo lo que te dijeron en la escuela. Y si eres licenciado, peor. Pero abandonar también una creencia de que el dinero hace mala a las personas, de que el dinero es malo. Claro. Sí, entonces partiendo de ahí de cuáles son esas creencias que me sostienen actualmente como joven. Sí. Y empezar a desmenuzar como las capas, si fueran de una cebolla, empezar a quitar esas capas e ir analizando si esas creencias que tienes, que te han sido heredadas hoy por hoy, son buenas para que tú, o son las que tú necesitas para avanzar en vísperas de aquellos proyectos, de aquellos objetivos y metas que te has planteado en la vida. Porque si revisas, en el mismo libro hay una parte cuando habla de la vida adulta del trabajador, ¿no? Cuando entras en esta etapa del burnout, cuando entras en esta etapa del exceso de horas de trabajo, cuando te sometes al trabajo, es porque la enseñanza sobre el dinero está equivocada. Pensar que el trabajo de 8 horas, 12 horas o 20 horas es lo que te va a hacer rico, eso es un error. Si eso hiciera rico a la gente, los ricos trabajaran, ¿no? Pero los ricos no trabajan en 8 horas. De hecho, trabajan más, pero es diferente el trabajo. Pero si tienes un problema con el dinero, tú vas a estar 24/7 en tu trabajo, disponible siempre, porque tienes un problema con el entendimiento del dinero. El libro casi no habla de esta parte, pero sí habla de cómo te engañas tú mismo, permaneciendo en el engaño, abandonando tu familia, abandonando a ti mismo, tu salud, tus amigos, por estar mucho tiempo en el trabajo esperando el dinero. Desconectado de las necesidades legítimas que tiene todo ser humano, porque un ser humano es altamente social. Sí. Entonces, en el momento en que las 24/7 estoy dedicando el tiempo trabajando porque quiero tener mayores recursos económicos o un techo financiero estable, pues le dedico todo el tiempo a eso, pero me estoy desconectando de lo esencial, que es el amor que me puede proveer el estar con la pareja, el estar con los hijos, la convivencia con los padres, con los amigos, y entonces nos vamos metiendo a un círculo vicioso demasiado, diría yo, tóxico, que ni siquiera nos damos cuenta que nos está envolviendo. Hasta que se te va la vida. Hasta que despiertas un día, ya no está la persona que amas, ya no está tu familia, ya tus hijos no te quieren ver. Hasta ese momento te das cuenta. Y no es que sea tarde, pero es que ya no te diste cuenta en el momento. Me llama la atención cómo el mismo autor habla de que a veces es ese quiebre el que le permite a las personas reidentificarse y reconstruirse. Qué triste llegar hasta ese punto. Pero pasa, al menos llega el punto.
O sea, no te vas de esta vida sin vivirlo, me queda claro, ¿no? Todos, de una u otra forma, llegamos a ese punto. Y ojalá no llegues hasta el momento que te quedas solo o sola. Pero yo sí conozco mucha gente que está sola, por eso. Lo lamentable es que no te des cuenta que haciendo las cosas de la misma forma no vas a conseguir el resultado distinto. Así es. Entonces, por eso creo yo que ese libro es muy valioso, no importa en qué edad. Incluso si tienes ahorita 70, ya estás retirado y piensas que te quedan... Yo tengo un dato muy interesante porque hoy la esperanza de vida de una persona que nace hoy es de 74, 75 años en México. Si tú tienes 60 años, te quedan 15 años por lo menos de vida, hoy. Vas a seguir lidiándote 15 años igual. Ay, no. Imagínate qué triste. Es mucho tiempo, digo. Aguantarse uno mismo es 15 años, ¿no? O bueno, si tienes 70 hoy, ¿quién sabe qué va a pasar de desarrollo tecnológico en los próximos 5 años? Y si no estás enfermo, vas a superar la estadística. Vas a seguir aguantando los últimos 10, 15 años de tu vida al mismo tipo o a la misma tipa que te tiene donde estás. Y creo que para esa respuesta es muy bueno este libro. Te lleva a ese punto. Entonces empiezas a ver desde dónde traes tus broncas. Y lo que me gustó mucho, especialmente del libro, es la posibilidad de reconciliarte contigo. Sí le da valor al tema de la reconciliación con los demás, pero creo que lo más valioso es cuando te reconcilias contigo. Empezar por nosotros Sí, claro. mismos, que es el autoconocimiento, Sí. a través del autoconocimiento, de la autoobservación, de la autoindagación, y que ahorita que hablábamos de filosofía, en la práctica precisamente de la filosofía, eso es lo que nos lleva al autoconocimiento. Sí. A ver qué hay hacia adentro de mí, qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy sintiendo. Y es una de las recomendaciones que el doctor Enrique Rojas nos hace. Reconoce tus sentimientos, valida lo que estás sintiendo hoy por hoy, pero desafortunadamente hemos venido creciendo, como lo dice uno de los también autores famosos en el ámbito de lo espiritual, Ismael Cala, nos dice que somos analfabetos emocionales. Sí. Entonces, hoy por hoy en la consulta veo mucho cuando le pregunto a un joven, ¿cómo te sientes? O a un adulto todavía, ¿cómo te sientes? Bien. Pero ¿cómo es? Explícame cómo es ese bien. Y no hay ese vocabulario que pueda expresar lo que la persona realmente está sintiendo. ¿Es felicidad? ¿Es alegría? ¿Es inspiración? ¿Es motivación? Fíjate, ¿cuántos sentimientos he expuesto en este momento? O cuando te dicen, me siento mal, pero ¿qué es estar mal? ¿Estás triste? ¿Estás enojado? ¿Tienes un sentimiento de soledad, de culpabilidad, de vergüenza? Y somos analfabetas emocionales. Entonces los jóvenes hoy por hoy no es que no sepan decir qué es lo que sienten, es que no les hemos enseñado tampoco los adultos a expresar realmente lo que sienten, y cuando lo expresan, invalidamos y minimizamos sus emociones. Y esto es una absoluta falta de respeto y también de violencia hacia los niños, hacia los jóvenes y, ¿por qué no?, hacia un adulto que se atreve a expresar lo que en este momento está sintiendo. Entonces, dentro de esta cultura hacia la transformación personal consciente, nos haría mucha falta también empezar a alfabetizarnos en el ámbito de lo emocional. El doctor Enrique nos habla también, y ahorita de alguna manera generalizada lo mencionabas, la importancia de dejar de compararnos con el otro. Que creo que ese sí es el reto de estas generaciones. Cuando tú y yo veíamos televisión, identificábamos perfectamente bien al modelo, ¿no? Al vato que musculoso y todo el rollo. Estaba en la tele a un lado de un carro que sabías que estaba promocionando un carro. Cuando yo veía a la modelo correr por la playa con el perfume específico, era una modelo. Y no sabes. Tú ves una persona en Instagram manejando un carro. Tú ves una persona en TikTok poniéndose un perfume. No sabes que le están pagando por eso. Eso es muy duro. Es un tema de comunicación que poco le hemos entrado y no le hemos dado los filtros a nuestros jóvenes para entenderlo. Nosotros no lo necesitábamos porque estábamos viendo el programa y decía, vamos a comerciales. Había un tiempo específico donde tú sabías que te querían vender, lo filtrabas. Totalmente. Hoy no lo filtras. Hoy no sabes qué estás viendo. Hoy solamente estás viendo una persona que es muy guapo, muy guapa, muy bonito, muy bonita, haciendo lo que tú quisieras hacer. Lo asumes como la realidad de la persona, cuando en realidad le están pagando.
Yo conozco mucha gente que se dedica a hacer contenido de viajes. Y tú ves la toma con el dron del hotel, la muchacha en traje de baño tirada a un lado de la alberca, con el sombrero, unos lentes, el esposo acá, ¿no? Todo cuadrado, se tira a la alberca, se le ve cada músculo de su cuerpo cuando se tira en el agua. Ok, hacer eso es una monserga. Producir eso es muy cansado. No disfrutas del hotel, no disfrutas el momento, estás trabajando, pero no lo ves. Tú ves tú ves a quien sigues, tú ves a la figura que idealizas. Nosotros veíamos a la figura que idealizábamos en el espacio de la novela, en el Así espacio del noticiero, en el espacio del programa de entretenimiento. Ahí estaba y hacía un trabajo específico, me comunicaba algo y se acabó. Hoy me comunican, me juegan, me llevan, me envuelven. Y no sé si es trabajo o no es trabajo. Creo que ahí los jóvenes tienen un reto, aprender a identificar que les están vendiendo algo. y la tarea de madres y padres de familia, de cuidadores, de el ámbito, de todo el sector educativo y también de salud, sería enseñarle a esta parte de la población vulnerable también a ser resiliente, Sí, claro. a discernir cuáles son esa información que nos llega, cuál es verídica, cuál ciertamente, como el ejemplo que nos acabas de explicar, no es parte de una realidad, sino es todo ficticio, es todo actuado, y sobre todo llevarlos a identificar que dentro de cada uno de nosotros, de ellos como jóvenes, tienen las posibilidades para levantarse tantas veces sea necesario cuando se hayan equivocado, Sí. cuando se hayan tropezado. Pero resulta que en esta sociedad en la que no pasa absolutamente nada y todo está pasando, también está prohibido equivocarnos. Totalmente. No, no te puedes equivocar. A ver, yo lo veo mucho en los jóvenes que me rodean del trabajo. Le tienen miedo al error. Y el error no está mal. El error del error es repetirlo. Pero el error es normal. Tenemos que equivocarnos para saber en qué te estás equivocando. El problema es mantenerte en el error. Y eso no lo hemos enseñado a los adultos. Creo que los que estamos ahorita en la edad de enseñar, hemos fallado en enseñar que el error es correcto siempre y cuando no se repita más de 2 ocasiones, porque entonces es algo que no estamos entendiendo y hay que corregir la enseñanza. El, doc- el doctor explica algo de la enseñanza a ver, el proceso de enseñanza tiene su esquema. No creo que en México lo estemos vigilando. Entonces, ¿qué estamos enseñando a los jóvenes? ¿A memorizar qué? Mentiras. Así es. Le estamos enseñando a los niños a memorizar mentiras. La primera mentira es que nos independizamos de España, ¿no? Es la primera mentira que nos aprendemos. Y pensamos que Miguel Hidalgo quería, si por Miguel Hidalgo hubiera matado al rey, ya no había rey de España, estaban un Napoleón por allá, pues no. Hay un montón de mentiras que memorizamos y que forman parte de una gran mentira que repetimos. Entonces, si no estamos enseñando, si no estamos avanzando, si no estamos construyendo, y aparte no les estamos ayudando a interpretar los errores, a ver los errores, a distinguir las mentiras, pues obviamente están frustrados, tienen razón, y en parte somos responsables, pero no lo vamos a hacer siempre. Va a llegar un punto donde va a ser su responsabilidad Claro, despertar de ese punto. porque llega una nueva etapa. Sí. Y llega la etapa de la adultez, Sí. de la madurez, en la que, como decías hace unos minutos atrás, ok, podemos aceptar que en esta etapa tan vulnerable que es de la infancia, también la de la adolescencia, pudimos haber sido las víctimas en esta etapa. Pero ya en la etapa de la madurez, de la adultez, ya no es posible seguir levantando Sí. la misma bandera. Lo que sí nos exige es levantar la bandera de la responsabilidad sobre mí mismo, Así es. de la obligación que tengo desde el amor propio de ver qué es lo que me está pasando y de tomar acción para resolver o revertir aquello que me está pasando y que me pueda doler. Pero si queremos caminar sobre sobre este sendero de la vida en donde todo me pasó y no desprenderme del pasado y atreverme a vivir la vida, pues ahí se nos va a ir el tren. Ahí se va el tren, exacto. Y es ese momento en el que a mí me llama mucho la atención cuando te despiertas y te das cuenta que nadie está ahí para aguantar tus berrinches de niño, ¿no? A los 40 seguirte quejando como niñito, a los 30 seguir esperando que llegue mamá o papá, te sirva la comida y te resuelva el problema. Creo que esa etapa, todos llegamos a esa etapa. Y ahí van a necesitar mucha ayuda. Digo, hay que reconocer, afortunadamente hay gente que se prepara, como tú, para poder entender este tipo de temas, pero ahí va a hacer falta mucha ayuda. Porque no sé si sea toda una generación, pero sí creo que hay una gran cantidad de los que hoy son jóvenes
que en este ambiente de frustración y de desdén por la libertad, porque tienen un desdén hacia la libertad, no se están dando cuenta hacia dónde están caminando. Y el desdén hacia la libertad es por su hermana siamesa, que es la responsabilidad. Claro. No puede haber libertad sin responsabilidad. Por eso la gente no quiere libertad. Y, y esperan que alguien llegue a resolverles. Que llegue un derecho nuevo constitucional a darles la posibilidad de no tener el problema. Pero eso no va a pasar. O sea, yo siempre digo, podemos tener derecho a que detrás del arco iris exista una bandeja de oro. El derecho puede estar escrito en la Constitución y puede ser aprobado democráticamente. Y todos los diputados pueden estar de acuerdo y hacer campaña con la promesa de aprobar ese derecho constitucional. Existe. Ahora, hay otro tema también. La responsabilidad es Ujú. la felicidad, perdón, es una tarea personal. La felicidad no es una tarea del esposo, No, ni no de es tu una papá. tarea de los padres, no es una tarea de tu jefe el hacerte feliz. Ujú. La felicidad es tu responsabilidad, es tu trabajo velar para que esos estados de felicidad se hagan presentes en tu vida. Oye, Carla, perdón, mi papel de periodista. ¿No crees que está sobrevalorada la felicidad? Sí, sí, porque para todo nosotros queremos, uno, responsabilizar a los demás de que nos hagan felices Ok, y de que deben de existir aquellos objetos, aquellas experiencias que vengan a hacerme feliz. Y realmente la felicidad es algo muy intrínseco, es muy sí. adentro de nosotros y que también muy relativo, porque probablemente lo que a ti, Conrado, te haga sentir vibrar, para mí, Carla Zulema, hoy por hoy no sea la misma felicidad. Entonces, claro, como la palabra amigo también está Claro. muy Sobrevalorada, sobrevalorada. totalmente, totalmente. Sí, o sea, ahora todos nos nombramos amigos, todos somos muy conocidos, muy hermanos y no es así. Sí. O tenemos 1 millón de amigos a través de las redes sociales, pero cuando realmente No se puede salir. necesitas a un amigo, pues ese millón se hace nada. Tenemos otra etapa que también el doctor Enrique nos habla y que son etapas antagónicas entre la infancia y la vejez. Mientras que él, Enrique Rojas, nos dice que la juventud es esa etapa de posibilidades, la vejez es la etapa de las Sí. realidades. Y dice que nosotros Mm. nos damos cuenta que realmente nos hemos convertido en personas mayores cuando traemos a la mesa constantemente los recuerdos de aquello que fuimos. A mí me pareció algo muy interesante esta reflexión del doctor Enrique, porque sí es muy puntual en hacernos saber qué es lo que pasa en cada una de las etapas del desarrollo del ser humano, desde la infancia hasta llegar a la vejez, y cómo cada una de estas etapas está específicamente, tiene sus cualidades, tiene también esas fortalezas y esas áreas de oportunidad que también nosotros tenemos que considerar. Y aquí en la etapa de la vejez me llama la atención cuando él dice, ¿te das cuenta que llegas a esta etapa mayor en tu vida cuando solamente los recuerdos se hacen presentes? Es decir, dejaste de De, hacer no, y dejaste de soñar, y ¿no? de soñar. Dejas de soñar. Yo no sé, yo espero poder disfrutar de mi vejez y yo tengo un objetivo en la vida y es ser un viejo orgulloso de cómo me vea viejo, ¿no? Eh, pero Lo sí, comparto contigo. pero sí creo yo que es muy importante no dejar de soñar. Porque aunque no sepas cuánto tiempo tienes disponible en el mundo, soñar es lo que te permite mantenerte activo todos los días. Y no se trata de activo, no pensar que algún día puedes terminar con bastón, o con andadera, o con silla de ruedas. Es que soñar está en tu mente. Y cuando tu limitante física es la limitante para tu actuar, ahí tienes un problema, ¿no? Y yo creo que es algo que tenemos que aprender mucho de la gente que se dedica que va a los Paralímpicos, o la gente con alguna discapacidad que logra trascender. Debemos de aprenderlo eso nosotros desde ahorita, porque quizá por circunstancias de la edad necesitemos esas Nos toca lecciones. estar en ese espacio. Y dejar de soñar por la vejez, por la edad, porque te duelen las manos, porque te duelen las rodillas. Creo yo que eso sí es un tema que debemos advertir. Cuando empezamos a hablar más del pasado, cuando los recuerdos forman parte de nuestra cotidianidad, y cuidado, no, ya, no importa la edad. No Yo tengo importa. amigos
que ya están en esa etapa. Y, a ver, tengo 47, no la muelen, ¿no? No puede ser mi pasado lo único de lo que yo hable. Porque no es propio de la vejez Ujú, exacto. dejar de vivir, entre comillas, porque, repito, en mis terapias he tenido niños que están entrando ya a la etapa de la pubertad, cada vez adolescentes y jóvenes, Conrado, que desean morir, Sí. que no le encuentran en este momento sentido a la vida. Y las estadísticas a nivel mundial indican que tristemente nuestro país, nuestro estado, está posicionado entre los primeros lugares, si no el primer lugar, entre aquella población vulnerable que no le ha encontrado sentido a la vida y que toma decisiones totalmente fatales. Lo hemos visto, de hecho lo ves en las noticias. En las noticias, una noticia de este tipo era al año 4. Yo te puedo decir ahorita que en lo que llevamos de noticiero, que son 8 meses, llevamos más de 5, más de 6, o suicidios o intentos de. Casi no se habla de suicidios en las noticias por respeto al hecho. Y yo creo que aquí es donde nos falta mucho el tema de la filosofía. Los jóvenes, si tú le preguntas a un joven hoy si está de acuerdo con el homicidio, te va a decir que no. Y si le preguntas que por el suicidio, te va a decir que sí. Pero es una incongruencia. Ambos están mal. O sea, no puedes estar a favor del homicidio y en contra del suicidio. Las dos significan exactamente lo mismo. Que en uno la víctima y el victimario sean la misma persona, no quiere decir que sea correcto. Porque le estás interrumpiendo la posibilidad de vivir y de llevar las experiencias de vida a un ser que trasciende más allá de su cuerpo. Pero, insisto, esto es más filosófico, pues, ¿no? Pero aquí aparte también, este tipo de decisiones que logran terminar con la vida de una persona están basadas también en creencias, Sí, Conrado. sí. Porque el joven que está inmerso en el dolor, en la tristeza, en la desesperanza, cree que ya no hay una nueva posibilidad de vivir, que no hay alternativas mejores que solamente lo que tiene. Sí. Y en ese dolor profundo que ese joven o esa jovencita está experimentando, basado en una creencia y en un sentimiento profundo de soledad, decide tomar la decisión de quitarse la vida. Entonces sí es también un tema muy importante que deberíamos como sociedad tener una especial atención, dedicarnos a acompañar a nuestra juventud y no nomás a la juventud, porque hemos hablado aquí también en este episodio que la infancia es esta etapa vulnerada. Y hoy por hoy hay muchos niños que están siendo objeto no solamente de la violencia activa. Uh-huh. No me Sí. refiero solamente a los golpes, sino me refiero a esas heridas que no podemos ver, a esas heridas que no podemos tocar y que incluso tardan años en sanar, Si que no son se las llevan la vida heridas antes. emocionales. Porque el riesgo de eso es que se lleva la vida de la gente, ¿no? O sea, hay gente que decide acabar con su vida porque nunca sanó esa vida. Hay un tema que yo defiendo mucho constantemente, que es la libertad de expresión. La gente le tiene miedo a la libertad de expresión. Pero voy a tratar de ejemplificártelo con un fenómeno que a mí me da mucha tristeza. ¿Te acuerdas de la pandemia? Todo lo que se hizo en la pandemia para mí fue absurdo. ¿Ok? Con todo respeto para quien piensa diferente que yo lo expresaba, siempre lo expresé. No había quien no me intentara censurarme, de mis amigos, de mi familia, redes sociales. Yo estaba loco. Y está bien, tienen todo el derecho a pensar que yo estaba loco. Pero no podía permitir que alguien dijera cómo iba a vivir yo aún por miedo a una enfermedad. Esa fue mi lógica. Igual sé que me voy a morir, ¿no? Igual sé que yo no voy a estar mañana o pasado o ahorita me atropella un carro. No puedo dejar de vivir por ese miedo. Lo lograron con la pandemia. Nos quitaron la vida. A los jóvenes les quitaron el entusiasmo. Oye, pasar por la universidad y ver a todos los jóvenes con tapabocas me daba un coraje. ¿Cómo lo permiten? Yo lo que quiero decir con esto, y le quiero decir a los jóvenes, es independientemente de lo que pasó con la pandemia, que muchas de las cosas hoy empiezan a aceptar las autoridades que estuvieron mal. Causaron depresiones, detonaron enfermedades a causa de la depresión, adultos mayores con enfermedades crónico-degenerativas por culpa de dejarlos encerrados.
gente que murió porque no recibió atención médica. Todo eso fue por culpa de una decisión política. No deben permitir los jóvenes que nadie les diga que no se puede. Es que ese es el problema. Les enseñamos a obedecer de más. Así. Deben ser desobedientes. Por eso es la etapa de mayor posibilidad. ¿Te quieres ir? Vete. ¿Que mi mamá se va a enojar? Que se enoje. Tu mamá te va a perdonar tarde o temprano. Incluso tú quieres estudiar algo que tu papá no quiere que estudies, estúdialo aunque se enoje. Tú no puedes saber si es la frustración de tu papá impuesta sobre ti. O los miedos. O los miedos de que tus tu padres, papá... de que- quedarse solo. Claro. Entonces, a ver... Porque pero- aparte el papá o la mamá no aprendieron a vivir, uno, consigo mismo y dos, en pareja. En pareja. Entonces necesito un ancla que me haga creer que soy totalmente eso es una crueldad. suficiente Sí, y eso sí. es a través de los Eso hijos. es una Y crueldad. hoy pareciera que en pleno siglo XXI esto no existe y déjenme platicarles que sí existe. Sí, sí. Y lo veo en muchos jóvenes que atiendo en mi terapia que se han quedado con sus sueños truncos Ujú. porque mamá, sobre todo las madres, le han dicho, ¿y yo qué voy a hacer si tú te vas? Tú no te puedes ir porque tú te tienes que quedar conmigo. Hay frases como, es tu... ¿Cómo se le llama en el cristianismo? Es tu... Cuando dicen la vocación, tiene un nombre. O sea, Tu misión. es tu misión, es tu destino, ¿no? Cuidarse te cargo. A ver, no. Si tu papá y tu mamá no fueron capaces de ser responsables de su vida, es problema de tu papá y tu mamá. Y prefiero que digan que soy un loco que estoy haciendo que los jóvenes desobedezcan, porque yo fui un joven desobediente. Y soy feliz porque soy un joven desobediente. Me dio felicidades. Tuve problemas como loco, obviamente, ¿no? Pero no me pasó nada. Digo, aquí estoy. Entonces, me dio mucha tristeza ver eso, porque les estamos asustando con una realidad que no es tan mala. Les estamos truncando su sueño, diciéndoles que la economía se va a acabar, que el mundo ya no tiene sentido. Y no puedes conseguir nada. Y mira aquellos que son ricos y tú no. Les estamos acabando la vida. No hagan caso. Tienen que ser desobedientes. Vivan la vida. Claro, equivócate. Atrévanse a vivir la vida, atrévanse a equivocarse, que como lo dice el doctor Enrique Rojas, un error es una oportunidad, son posibilidades para crecer, son posibilidades, grandes oportunidades para transformar tu vida, para empoderarte, para ser una mejor persona. Si te parece, a manera de cierre, Conrado, voy a enunciar algunos de los consejos, 5 consejos que el doctor Enrique Rojas nos propone para poder nosotros vivir nuestra vida. Y el primero es precisamente superar las heridas del pasado, sanar nuestras heridas y como dice una frase, lo pasado pisado, Sí, totalmente. a darle vuelta a la hoja. El otro consejo que nos da es precisamente ante las vicisitudes, las calamidades, los problemas, las dificultades de la vida, tener la voluntad de hierro, sabernos fuertes, reconocernos fuertes, no perder la esperanza y tener la capacidad de encontrar 1 y 1000 recursos para salir adelante. El otro consejo que nos da el doctor Enrique es distinguir cuáles son esas metas que nosotros queremos alcanzar, cuáles son nuestros objetivos, pero sobre todo hace énfasis en que una vez plantearnos esos objetivos, nosotros los llevemos a la acción y que los objetivos son medibles. Los objetivos son cuantificables, es decir, para ti que hoy nos estás escuchando, aquel objetivo que tú te hayas planteado hoy por hoy en la vida, después de escuchar este episodio, tiene que ser susceptible a medición. Saber que realmente lo que te has propuesto lo estás realizando, es decir, tiene que haber una evidencia. Claro. Porque si no hay acción, pues no podemos cumplir esos objetivos. Y el otro consejo que él nos da, híjola, es el equilibrio entre la mente y el corazón. Sí. Y hoy por hoy la neurociencia cada vez nos está ofreciendo muchos argumentos del por qué tener la capacidad de escuchar nuestro corazón. Es decir,
La intuición, lo que decían las mamás, las abuelitas de antes, escucha tu corazón. ¿Qué te dice esa corazón? Tengo una Claro, corazonada, me late, ¿sí? no voy por ahí. Así es. Y el quinto consejo que nos da, la magia mental. Y esta es una técnica que al menos en lo profesional y en lo personal quiero compartir que me ha servido muchísimo. Visualizar. Ujú. Visualizarme en la mujer que yo quiero ser. Incluso en ese momento de visualización, visualizar en qué lugar estás, con qué personas estás, Sí, cómo estás sí. vestido, qué emociones, qué sentimientos estás experimentando en ese momento, porque recordemos que la mente no sabe, no encuentra la mente la diferencia entre un hecho real y uno irreal. Entonces, al momento en que nosotros estamos visualizándonos hacia ese futuro que nosotros deseamos, estamos creando magia en nuestra mente. Son consejos que el doctor Enrique Ujú. nos deja, que lo pongo sobre la mesa, invitando de nueva cuenta a todas las personas a que lean esta guía Ujú. práctica, una guía realmente llena de experiencia, de sabiduría, no solamente de uno de los psiquiatras más importantes del mundo, sino que también el doctor involucra mucho esa parte también humana, esa parte de ser el papá, de esa experiencia, de todo ese bagaje de experiencias culturales, científicas, de conocimientos que tiene por provenir de una familia, como él dice, que la Mm. mayoría de su familia pertenece al ámbito de la salud, específicamente como expertos en Qué psiquiatría. difícil, ¿no? Analizado todo el día. Totalmente, totalmente. ¿Cómo te pueden encontrar nuestros escuchas? ¿Cuáles son tus redes sociales? Ok. ¿Cómo pueden llegar a Conrado Quesada? Mira, todas mis redes sociales son iguales, Conrado QR. No es difícil. Mm, Cada vez abandono más las redes sociales. Te lo digo de verdad, no. Cada vez tienen menos utilidad. Las uso para el trabajo, cuando estoy al aire. Estoy en la radio todos los días, de lunes a viernes. Hay un tema que es difícil compartirlo, pero a ver, voy a tratar de ser sencillo para cerrar también. Visualizar es importante. Es lo más valioso, es lo más difícil, de hecho. Porque tu mente te juega en contra. Lo que sigue es actuar como lo que quieres ser. Y eso es muy duro porque te das cuenta que hay gente a la que te estorba o a la que le estorbas. Pero es que esa gente no debe estar con quien tú quieres ser. Y como la persona que quiero ser no usa redes sociales, cada vez las abandono más. Y las dejo solamente por mi momento laboral actual. Pero estoy como Conrado QR. Ahí me encuentran, me mandan mensaje, me encanta alegar. Me encanta discutir. Todo lo que me dije aquí me lo pueden debatir, lo debatimos. Me encanta recibir recomendaciones, libros. Me encanta leer. Entonces, ahí estoy todo el día. Algún día no estaré, pero estaré en correo o estaré en otra parte, ¿no? Entonces, incluso conradoqr@gmail. O sea, todo es Conrado QR. No es difícil. Lo que sí, cada vez estoy más ausente. Y se nota, Conrado, que eres un hombre que gusta de la lectura. Sí, Se nota, se escucha. Lo siento cuando también he tenido la oportunidad de escucharte en tu de mañana. noticiero, de esos argumentos, de ese análisis tan amplio, de tus reflexiones. Se nota que eres un hombre que dedicas Ujú. tiempo a la cultura, a la letra, a querer crecer para ser y convertirte en ese hombre que Sí, seguramente tú quieres ser. Conrado, para cerrar este episodio, ¿cómo decides vivir la vida? libre, libre. Y yo no dependo de nadie. Y nadie depende de mí. Momentáneamente intercambias momentos y tiempos. Pero yo no puedo hacer que nadie dependa de mí, ni es correcto que yo dependa de nadie. La gente que está conmigo es tan libre como yo. Eh, yo encontré una definición de matrimonio que es un monopolio bipartita, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y soy feliz porque soy libre. Mis hijos son libres. Si no me necesitan, no hay problema. Si yo los necesito, yo los busco. Así decido vivir libre. Y aprendí a dejar de necesitar. Que eso es un... ¿Quieres hacer dinero? Tienes que dejar de necesitar. Y esa libertad es muy difícil de conseguir. Entonces, ¿cómo decido vivir libre? No más. Gracias, No, gracias, Conrado. Carlos. Amigos, es así como hemos terminado el día de hoy un episodio de Llévame contigo y vuela. Los invito a que se suscriban al canal de Carla Zulema Coach. En las redes sociales de Carla Zulema van a encontrar
Se los aseguro, contenido de alto valor humano, en donde personas así como mi querido Conrado Quesada han venido a colaborar en este gran proyecto que poco a poco ha sido más abrazado por amigos y amigas de todo el mundo. Así que, sin más, te veo en un nuevo episodio de Llévame Contigo y Vuela.